esta oportunidad vamos a describir un poco lo que es el módulo, en este caso que tiene el nombre tablero de mandos o tablero de mando, como parte de la capacitación para los profesores, ¿no? Vamos a empezar a comentar un poco sobre qué módulos tiene este equipo, y luego vamos a dar los procedimientos de encendido, y también vamos a realizar un ejemplo de aplicación con este módulo. Listo, entonces, como habíamos mencionado, el nombre de este equipo en general tiene como nombre tablero de mando, y vamos a encontrar los siguientes módulos, que vamos a revisarlos uno por uno, ¿no? Primero, mencionar que estos módulos no son módulos fijos, sino son módulos que podemos retirar y colocar según convenga, ¿no? Según el ejercicio o experimento que vayamos a desarrollar, ¿no? Como ejemplo de esto tenemos este módulo. En este caso es un disyuntor bipolar, y en este momento vamos a ver cómo se retira el módulo, ¿no? Simplemente es desde arriba, y podemos retirar el módulo y luego colocarlo, en este caso por las dimensiones del módulo, en cualquiera de las secciones que tenemos, las tres primeras, ¿no? Entonces simplemente es volver a colocar desde arriba y el módulo se vuelve a colocar, ¿no? Entonces podemos desplazarlo de repente a esta parte de aquí, y esto va a depender del ejercicio o experimento que hagamos para poder ordenarnos mejor, o el cableado tenga una mejor distribución. Listo. Entonces, una vez que ya hemos visto cómo se retiran y colocan los módulos, vamos a proceder a ver qué módulos o qué submódulos, por así decirlo, tenemos en este módulo general, ¿no? Vamos a ver, nos vamos a ayudar del manual. Tenemos módulo distribuidor trifásico, que es el que está por aquí. Módulo distribuidor trifásico. Aquí vamos a encontrar diferentes tensiones, ya sea de 380 a 220, dependiendo de la red de alimentación que tengamos, y también en continua, ¿no? 24 y 10. También vamos a tener el módulo de señalización y conmutación, es el que vamos a encontrar aquí. Señalización y activación. Como pueden ver, cada módulo tiene su nombre en la parte inferior izquierda. Señalización y activación. De este módulo vamos a encontrar dos unidades, ¿no? Aquí tenemos la segunda. Entonces ahí ya tenemos dos unidades. También vamos a tener el módulo de señalización y conmutación 2P, en este caso dos polos, que vamos a encontrarlo en la parte de aquí. Señalización, conmutación, dos polos, ¿no? 0, 1, por el selector que tenemos, ¿no? Dos estados. Y también vamos a encontrar unos LEDs de señalización. Listo. También tenemos el módulo de señalización, conmutación, pero en este caso ya de 3, ¿no? El mismo que teníamos hace un momento, o parecido en realidad, pero ya con 3 estados. 1, 0 y 2. Igual sus conexiones y las señalizaciones que podíamos asociarlas a estos circuitos. Tenemos los módulos de botones dobles, que es este que está acá. Módulos de botones dobles, dos botones, sus circuitos dobles, porque bueno, hay dos botoneras, ¿no? Por cada botón grande, por así decirlo. Seguimos con el módulo de botón de emergencia, que es el que tenemos aquí arriba.
vamos a encontrar después uno similar en el encendido, ¿no? Eso luego vamos a ver cuál es el procedimiento de encendido del banco en general. Sí. Ese es para parar. Claro, ese es para detener. Este es para detener los experimentos y este es para detener el módulo, el encendido del banco en general. La energía. La energía, sí. Luego también tenemos el módulo de final de carrera. En este caso vamos a encontrar dos, que es lo que vemos aquí. Módulo de final de carrera. Y aquí estaría la segunda unidad, ¿no? También tenemos este módulo disyuntor mono, que es el nombre que tiene en este caso este módulo, que lo vamos a encontrar en la parte, así es, en la parte de aquí, disyuntor monopolar, porque son independientes, ¿no? Cada uno tiene su propio circuito. Un polo. Sí, es un solo polo. Acá tenemos dos, ¿no? Este de aquí, el Q1 para el primer polo y el Q2 para el segundo polo. Continuando, tenemos el disyuntor bipolar, en este caso los dos polos a la vez. Lo que vemos aquí, disyuntor bipolar. Acércate, y luego ya vienen los módulos de los contactores. En este caso el módulo de contactores auxiliares que vemos aquí, que son 6 unidades, es este grande que vemos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y sus respectivas conexiones para cada contactor auxiliar por separado. ¿Cómo se llama? Contactores auxiliares, sí. El nombre, como aquí abajo igual lo va a encontrar, ¿no? También tenemos el módulo de contactor tripolar, que es este que está aquí. 3 contactores, también con sus, en este caso el contactor con sus auxiliares, ¿no? Luego tenemos uno bastante parecido, solo que uno de estos contactores viene con un temporizador. Es este que está acá. Y este es el tercero, que viene con un temporizador en este caso de 1 a 30 segundos. Luego pasamos a los circuitos de protección o los dispositivos de protección. Tenemos el módulo de relé térmico, que es este que está aquí, circuito, el módulo de relé térmico. Luego viene el módulo disyuntor motor, que es este que está acá, disyuntor motor. De este tenemos 2 unidades. Aquí está la segunda. Sí. Luego tenemos el módulo de relé de pérdida fase, que es este que está acá. Y ya para finalizar los últimos módulos, que es el módulo del arrancador suave, en este caso de la marca Siemens, Soft Starter o arrancador suave. Tenemos el inversor de frecuencia de la marca Schneider. Variador, ¿no? Sí. Variador de frecuencia, inversor. Tenemos también un amperímetro analógico para alterna. Y los motores, 2 motores idénticos, trifásicos para 220 o 380, ¿no? Dependiendo de la conexión que se haga. Bueno, ahora vamos a continuar con el procedimiento para lograr el encendido de este banco de trabajo.
Lo primero que debemos tener en cuenta es que este equipo puede ser alimentado tanto en 380 como 220, y eso va a depender de los ejercicios que realicemos, ¿no? Como primera parte para iniciar el encendido del equipo, lo que debemos hacer es conectar hacia una toma, en este caso lo que hemos hecho nosotros, por aquí, por favor. ¿Pasa por ahí? Sí. Tenemos una toma industrial, en este caso que ya la hemos conectado. En este caso tenemos 220, pero también podría ser una de 380, y en base a eso haríamos los ejercicios o conexiones para los motores. Vamos a continuar. Entonces, una vez que ya tenemos la toma industrial correctamente conectada a nuestro punto de alimentación, tenemos los siguientes pasos, ¿no? El módulo tiene en la parte de abajo un interruptor, el cual debe ser levantado, ¿no? Que es este de aquí. Es un interruptor que se encuentra aquí. Entonces lo levantamos y ahí ya podemos ver que está llegando alimentación al equipo por las luces LED de esta toma. Vamos a tener dos tomas aquí, y de ahí procedemos en la parte de arriba. Entonces, una vez que ya tenemos alimentación abajo, hemos subido la llave termomagnética también de la parte de abajo del módulo. Vamos a proceder con la llave general de esta parte superior, que tiene dos estados, ¿no? 0 y 1, en este caso está en 0. Y una vez que subimos la llave, el equipo se va a encender, ¿no? Ahora, si vamos en orden, una vez que la llave está en 1, subimos este termomagnético de aquí, luego la diferencial, y ahí vamos a tener tres indicaciones, ¿no? En este caso encendidas. Uno que es el botón luminoso reset, el de seguridad accionada y el de energizado. Por lo pronto el equipo está energizado, sin embargo todavía no está listo, ya que cuando está listo el equipo para ser utilizado, este LED debería encender, y este LED con nombre seguridad OK. Para poder dar ese siguiente paso, lo que debemos hacer es presionar este botón luminoso, Externo. y una vez presionado el botón, ya vemos cómo el LED de seguridad accionada se apaga y se enciende el de seguridad OK. Y de esa forma ya tenemos iniciado el equipo. Ahora también tenemos este botón de parada de emergencia, que lo que va a hacer es que cuando lo presionemos, los puntos que tenemos de alimentación para trabajar con los equipos se van a cortar, todos los puntos. Entonces presionamos este botón, y al presionarlo se dan cuenta aquí de que otra vez se enciende el LED de seguridad accionada y el LED de seguridad OK se ha apagado. A pesar de que presionemos el reset, hasta que no quitemos la parada, no va a funcionar el equipo. Entonces lo que debemos hacer es girar la parada, la giramos, la soltamos, y luego presionamos el reset, y nuevamente vamos a poder trabajar con el equipo. Entonces, este es el proceso de encendido que se debe realizar cada vez que queremos trabajar con los equipos. También en esta parte, ya para finalizar, en esta parte de abajo vamos a encontrar los siguientes partes. En este caso, en este rectángulo vamos a tener los circuitos para tener alimentación trifásica, neutro y tierra. Todo esto obviamente en alterna.
Y en el segundo rectángulo vamos a tener lo que es alimentación en continua, en 24 y 10 voltios. Vamos a tener dos tomas, un puerto Ethernet en caso quisieran conectar en red o darle internet al módulo por el switch que se encuentra en la parte de abajo. Y también tenemos una lámpara, que es la que acabamos de encender ahora, ¿no? Que es la que se encuentra en la parte superior. Todo eso hace parte del procedimiento de encendido y del módulo que está en la parte inicial del equipo para también encender el mismo. Entonces, como habíamos mencionado, en la parte de arriba tenemos un puerto Ethernet, el cual empieza desde el switch que tenemos aquí. Aquí ven conectado un cable Ethernet y este es el que va hacia arriba al módulo, y luego con un conector macho hembra es el que nos va a dar en este caso la oportunidad de poder conectar nuestro equipo ya sea a internet o tenerlo en red con otras computadoras que tengamos, ¿no? Que es el puerto que habíamos mencionado anteriormente, el de aquí. Muy bien. Bueno, ahora vamos a continuar con los ejercicios, y para poder resolver los ejercicios o hacer los experimentos tenemos los siguientes accesorios, ¿no? El equipo viene con diferentes cables, también con diferentes colores, dependiendo del circuito que se va a utilizar, ya sea alterna y continua. Tenemos los cables estos de colores blancos, rojos, y también los cables de colores negros, ¿no? También el equipo viene con manuales, no solo el manual que habíamos visto hace un momento, que era el manual general donde vamos a encontrar los módulos que anteriormente habíamos mencionado, sino también van a venir otros dos manuales o documentos, en el cual uno va a ser el cuaderno de ejercicios, donde vamos a poder encontrar los ejercicios que le vamos a poder brindar a los alumnos con cierta con teoría y con los módulos que vamos a utilizar. Pero también vamos a tener el manual que va a ser específico básicamente para el profesor, en el cual se van a encontrar las respuestas, como ven aquí para el profesor. Vamos a encontrar las respuestas de estos mismos ejercicios para que sea también ya el profesor pueda compartirlo también luego con el alumno, ¿no? En el cual vamos a encontrar las conexiones que vamos a tener que realizar en el módulo. Para este primer ejercicio vamos a iniciar con el más simple, que es un arranque directo. Vamos a utilizar este motor trifásico y vamos a ver qué es lo que nos dice el manual, ¿no? El manual nos indica que vamos a necesitar los siguientes equipos: el motor trifásico, que es el que tenemos aquí, un disyuntor, en este caso este disyuntor tripolar. También nos menciona un relé térmico, este es el que vamos a utilizar. Los contactores, vamos a utilizar este módulo de aquí de contactores. Botones de control, botones de emergencia y luces indicadores. Entonces aquí tenemos el botón de emergencia. Aquí también tenemos botones, en este caso un selector, las luces, y aquí también vamos a tener otros dos botones más, ¿no? Listo. Entonces vamos a realizar la conexión y nos vamos a guiar del manual que tenemos aquí. Entonces este motor puede ser, dependiendo de la alimentación que tengamos, vamos a realizar configuraciones distintas, ¿no? Tenemos ya sea para 220 y 380. En este caso
nosotros tenemos 220, así que vamos a realizar esta configuración. Esta configuración también la vamos a encontrar en la placa del motor, que en un momento vamos a ver esa placa, y también nos podemos guiar de ahí. Luego vamos a tener los dos circuitos, ya sea el de potencia y también el de mando, en el cual están, como lo menciona el primero, manual, con sus símbolos, ¿no? O señales, leyendas, que nos va a definir, por ejemplo, en este caso el Q1, el disyuntor tripolar, que es el que vemos en este circuito que está aquí abajo, y así todos los demás componentes están identificados para realizar correctamente el ejercicio sin errores. Entonces vamos a iniciar con las conexiones con la ayuda del manual, ¿no? Entonces vamos a empezar por la parte de potencia, que es esta parte, en la parte izquierda, en la cual vemos tenemos las tres líneas de alimentación RST, y estas líneas van a ir al disyuntor. Entonces con la ayuda de los cables vamos a empezar a hacer las conexiones. En este caso hemos ubicado los módulos lo más cerca posible, dependiendo del ejercicio, ¿no? Entonces tenemos aquí nuestro disyuntor y aquí tenemos las líneas que habíamos visto en el manual, ¿no? Entonces tenemos tripolar. Sí, ya que vamos a utilizar tres fases, línea 1, línea 2 y línea 3, vamos a utilizar este disyuntor tripolar. Entonces, línea 1, contacto de aquí, o la línea 2, Línea 2 con esta segunda fase, acá arriba, ¿no? sí. La línea 3 en la fase 3. Listo. Entonces ahí ya tenemos la primera parte. Incluso podemos ver este símbolo en el mismo módulo que está aquí, con las mismas numeraciones, 135, 135, y las líneas, ¿no? En este caso RST, que se leería línea 1, línea 2 y línea 3. Luego el manual nos indica que el siguiente dispositivo a utilizar es el contactor, en este caso el KM1. Pues en realidad podría ser cualquiera, pero para hacerlo de forma ordenada y según indica el manual, vamos a utilizar este contactor KM1 que tenemos aquí. Y lo que vamos a hacer es igual, seguir conectando las tres fases, Y salen, ¿no? 2, 4, 6. las que salen a las fases de entrada del contactor. Entonces, teniendo en cuenta que nuestro disyuntor tripolar debe estar en la posición 0, ya que estamos iniciando la conexión, ¿no? Es por esto que se usa este disyuntor, para que corte en este caso el flujo de la corriente. Una vez que ya hemos comprobado nuestras conexiones, pasaremos a 1, en este caso el disyuntor tripolar, para dar inicio al experimento o al ejercicio. Entonces, profesor, vamos a hacer las conexiones. Estoy aquí en el cable, en el punto 2. Lo vamos a llevar al contactor que está aquí, el 1, 4, o la segunda fase ahí. Sí, 3 y el 6. Sí.
hacemos así. Listo. Muy bien. Entonces, una vez que ya tenemos esas conexiones, siguiendo con el manual, debemos ir, en este caso, al relé térmico, que en este caso es el F1, como vemos aquí, ¿no? F1, relé térmico. Y también por su simbología, vamos a identificarla, ¿no? La simbología que tenemos aquí en este cuaderno, relé térmico, su simbología, ¿no? Entonces, vemos que las tres fases de salida del contactor van a la entrada de este relé térmico, ¿no? De acá, va acá, ¿no? No, de la salida, esta salida que vemos aquí, 2, 4, 6, aquí también vemos, sí, aquí abajo vemos 2, 4, 6, y se van al 1, 3, 5 del relé térmico. Entonces vamos a continuar con esas conexiones. Aquí abajo, al 2, ¿sí? Y este al 1. Sí. 4 con Este, ¿sí? y el 6, Uh-huh. 5. Listo. Ahora la salida del relé térmico van a ir a los bornes del motor. Pero como habíamos comentado inicialmente, el motor debe tener o debe estar previamente configurado según la alimentación que tengamos. En este caso, como tenemos 220, vamos a primero configurar el motor en 220. Esto lo podemos hacer con la ayuda del gráfico o con la ayuda de la placa del motor. Así que vamos a visualizar la placa del motor. Entonces aquí tenemos los dos tipos de conexiones, tanto para 220 como para 380. En este caso nosotros tenemos 220 y esta es la conexión que tenemos que hacer. Acá tenemos U1 con W2, V1 con U2 y W1 con V2. Lo mismo que tenemos aquí. U1, U2, V1, V2, W1, W2. Entonces vamos a hacer esta conexión y una vez que hagamos esas conexiones vamos a tener nuestras tres líneas, ¿no? Línea 1, línea 2, línea 3, que se van a conectar a la salida del relé térmico. Entonces, profesor, nos guiamos de la plaquita. En este caso esta conexión es conocida como triángulo, ¿no? Para 220. Entonces nos guiamos aquí, no sé si se alcanza a ver, pero aquí dice hay que puentear U1 con W2. Ubicamos U1, sería 1, conectamos ahí con W1, que es el que está acá. Sí. No, pero acá dice W2. Perdón, con W2. Con W2. Luego la segunda conexión es U2, que sería U2, U2 que está en la parte de aquí arriba. Bien. U2 con B1. Con B1. B1. B1 que sería Sí. Luego B2 B2 con W1. B2 con W1. con W1. Entonces, ya hemos hecho las conexiones y luego nos dice que la primera conexión que hemos hecho entre U1 y W2, U1 y W2, es nuestra línea 1. U1 con W2, línea 1. Tenemos ahí la línea 1.
Luego tenemos que la conexión U2 con V1, U2 con V1 es nuestra línea 2. Y no se puede poner en esta, sino en esta. Bueno, es igual, lo podemos poner aquí, ¿En cualquier lado? pero para que se pueda visualizar más ordenado estamos colocando en esta columna que vemos aquí, ¿no? Claro. Ahora sería B2 con B1. Sí. Entonces, la tercera línea sería B2 con BW1, ¿no? Aquí tenemos B2 con BW1 y ahí tenemos línea 1, línea 2 y línea 3. Esto lo vamos a llevar a la salida del térmico. Entonces, nos habíamos quedado aquí y estas tres fases o líneas va a ser la línea 1 con el motor, la línea 2 del motor, la línea 3. Entonces vamos a la línea 2. Aquí la conexión simplemente es en la parte de atrás, por así decirlo, de este conector. Y ya está conectado. L4. Con la línea 2. Conéctalo, profe. Sería L6. Con la línea 3. Entonces, de esta manera hemos finalizado la primera parte de la conexión, en este caso de potencia, y luego vamos a continuar con la segunda parte, que es la de mando. Una preguntita. ¿Sí? ¿Esta línea de acá es tierra, creo? Sí, esta línea es la tierra, la que vemos aquí, en esta conexión, ¿no? Bueno, ahora vamos a continuar con la segunda parte del ejercicio de arranque directo del motor trifásico. Ya hemos hecho las conexiones de potencia y ahora vamos a hacer las conexiones de control, que en este caso es con la tensión de 24 voltios. Vamos a utilizar el 24 voltios que tenemos de nuestro disyuntor, en este caso los 24 voltios que vemos aquí, estos dos bornes, el rojo y el negro. Los contactos de nuestro relé térmico que ya hemos conectado en la parte de potencia. Aquí tenemos el relé térmico y sus contactos, en este caso el 95 y el 96. Luego vamos a utilizar el S0, que en este caso es nuestra parada de emergencia de sus bornes 21 y 22, que es un contacto normalmente cerrado. Parada de emergencia 21, 22, contacto normalmente cerrado. Luego vamos a continuar con la conexión, en este caso el selector que vamos a tener de los bornes 13 y 14 de un contacto normalmente abierto. Dos estados, 0 y 1, 13 y 14, contacto normalmente abierto. Y finalmente la bobina del contactor que hemos utilizado en nuestro circuito de potencia A1, A2, que es este de aquí. Este es nuestro contactor y esta es la bobina. Y aquí ya cerramos el circuito de 24 voltios. Pero a modo de protección y para también utilizar otro módulo, vamos a utilizar este disyuntor monopolar como primer módulo después de los 24 voltios, para poder hacer pruebas o hacer las conexiones sin estar energizado, ¿no? Entonces vamos a utilizar este equipo antes de nuestro relé térmico para protección. Entonces vamos a empezar con la conexión. En este caso vamos a utilizar el cable de color rojo, 24 voltios.
profesor, para que nos ayude. Ya. Este cable aquí, 24 voltios, y lo llevamos. Vamos a utilizar este disyuntor monopolar, este de aquí, que sería el Q1. Lo conectamos ahí. Para que no vaya Sí. directo. La salida también, el cable, Con- el 2 acá. Sí. Y ahora nos vamos a guiar del manual como habíamos estado viendo, ¿no? Entonces, vamos a los contactos 95 y 96 de nuestro relé térmico que tenemos aquí. 95 y 96. Entonces, este cable lo vamos a pasar al 95. Luego, el contacto, el punto 96, lo vamos a llevar al punto 21, que corresponde al botón de emergencia, que es este que está aquí. 96 al punto 21 de nuestro botón de emergencia. Luego, la salida de este botón de emergencia, que es el punto 22, lo vamos a llevar a nuestro selector al punto 13, que es nuestro contacto normalmente abierto. La salida, que es el punto 14, sí, Punto 14. tiene que ir a la bobina A1, A2 de nuestro contactor, que es este que está aquí. Aquí tenemos el A1 y el A2. Para eso vamos a utilizar un cable más grande. Ya. Para poder llegar a este circuito. Entonces, mientras vamos quitando los cables, una vez que conectemos a la bobina, para poder cerrar el circuito, lo vamos a cerrar con este punto de 0, ¿no? Acá le puedo poner, ¿no? Sí, o si no, lo sacamos, usamos ese grande y lo llevamos a la 1, que está aquí. Y la salida, Que sería el negrito. Con este de acá de sí, 24. listo. Entonces, ahí hemos terminado con las conexiones De control. de la parte de control, y lo que vamos a hacer ahora es comprobar que hemos hecho correctamente las conexiones utilizando el multímetro y probando continuidad. Bueno, entonces ahora que ya hemos finalizado con las conexiones, lo que vamos a hacer es comprobar que hemos realizado correctamente las mismas, ¿no? Y para eso vamos a hacer uso del multímetro. En este caso, el equipo también viene con su multímetro, que es esto que está aquí. Sin embargo, como estamos haciendo las pruebas, vamos a utilizar el multímetro de la empresa en caso hubiera algún problema, ¿no? Entonces, ponemos el multímetro en la sección de continuidad, comprobamos que está bien conectado el multímetro, y bueno, con este sonido ya verificamos que estamos en la parte de continuidad. Entonces vamos a comprobar, primero vamos a iniciar con la parte de potencia, probando continuidad en los puntos, en cada uno de los puntos de las conexiones, para verificar que el conexionado ha sido el correcto, ¿no? Entonces, con la ayuda del profesor,
profesor Arrey. Entonces, vamos a iniciar con esta primera parte, ¿no? Tenemos la salida del disyuntor, que es este que está aquí, y vamos a comprobar que haya continuidad entre el punto 2 y la entrada y el punto 1 del contactor. Punto 2 de salida. El punto 2 que tenemos aquí podemos ver también la gráfica o en la simbología, el punto 2, y nos vamos a ir luego, según el esquema, al punto 1 del contactor, que es este de aquí. Entonces conectamos ahí, y ahí espero se logre escuchar, van a ver que hay continuidad, ¿no? Entonces continuamos con el siguiente tramo, que sería el punto 4 del disyuntor, la salida, con el punto 3. Acá el punto 3 del... Entonces ahí verificamos que también está correctamente conectado. Y luego la última, que sería la tercera fase de la salida del disyuntor con la tercera fase de entrada del contactor. El 5. Listo. Entonces ya hemos comprobado que esta primera conexión de las tres fases, ya sea de la salida del disyuntor a la entrada del contactor, está correctamente realizada. Ahora vamos a verificar el segundo tramo, que es la salida del contactor KM1 a la entrada del relé térmico F1. Entonces vamos a la salida, es el punto 2. Tenemos ahí el punto 2 con la entrada del relé térmico 1. Entonces ahí comprobamos que está sonando, lo cual nos indica que hay continuidad, ¿no? Luego pasamos a la segunda fase, la segunda fase de salida con la segunda fase de entrada. Y ahí podemos también escuchar continuidad, ¿no? Y lo mismo hacemos con el tercer tramo, ¿no? Y ahí también escuchamos que hay continuidad. Listo. Entonces, luego vamos a continuar ya entre la salida del relé térmico, con las líneas del motor que habíamos configurado hace un momento, ¿no? Vamos a comprobar que haya continuidad ahí. Entonces, las salidas, que son estas de aquí, las tres salidas, perdón, con 95 y 96 no, porque están unidos ya. Con las salidas Ya sería... a las entradas del motor, ¿no? Que sería esto de aquí, 2, con la línea 1, vemos que hay continuidad. Luego la siguiente fase, que sería con la línea 2, vemos que hay continuidad. la 3, Listo. Entonces, de esa manera hemos comprobado que hemos realizado correctamente la conexión del circuito de potencia. Ahora vamos a pasar al circuito de control y hacer las mismas verificaciones. Vamos a empezar con el térmico, con el punto 96, que es este que está aquí, que es el contacto del térmico, y debemos medir continuidad con el punto de entrada, en este caso el 21, que corresponde al botón de emergencia, ¿no? El 96 con el 21, este de aquí, el botón de emergencia, el 21, ahí está, ¿no? Se puede verificar igual visualmente, ¿no? En este caso el cableado nos permite visualizar la conexión. Luego tenemos el siguiente tramo, que es la salida, el punto 22, la salida del botón de emergencia. Y también, bueno, físicamente vemos que está conectado, pero igual hay que comprobar que
que hay continuidad, ¿no? Con el 13. Ahí vemos, ¿no? Que se escucha el sonido que indica continuidad. Finalmente, la salida de este selector 14. Con. a la entrada de la bobina del contactor. Que sería este acá. Que vemos ahí, ¿no? Aún. Aún. Y ahí escuchamos el sonido que nos indica continuidad. Entonces, de esta manera hemos comprobado que hemos realizado correctamente las conexiones tanto del circuito de potencia como del circuito de control. Una vez que hemos hecho esta verificación, ya podemos proceder a realizar el ejercicio en el cual nos debe resultar que cuando este selector que está en estado 0 lo pasemos a estado 1, mande la señal a la bobina del contactor, cierre las terminales del contactor y alimente al motor. Si hemos realizado correctamente el proceso, lo que debería pasar es, al pasar de 1, encender el motor. Arranque directo, motor trifásico. Entonces, primero vamos a dar alimentación a nuestras dos líneas. Primero a lo que tenemos, a la parte de control, que en este caso es esta llave monofásica que tenemos aquí, está abajo en 0, la pasamos a 1 y luego nuestra llave trifásica que nos va a dar la alimentación para lo que es la potencia, de 0 la subimos pasando al estado 1. Ahí están energizados todos los circuitos, tanto el de potencia como de control. Entonces, en este momento pasamos nuestro selector de 0 a 1 y si todo está bien debería funcionar, encender el motor, ¿no? Entonces pasamos de 0 a 1 y el motor ha empezado a funcionar correctamente, ¿no? Entonces, para seguir verificando que las conexiones están correctas, lo que debe suceder es que cuando volvamos a pasar a 0 el selector, el motor debería apagarse, ¿no? Pasamos a 0, ya vemos cómo el motor se detiene. Finalmente, vamos a volver a encender el motor y esta vez vamos a utilizar el botón de emergencia. Este botón de emergencia lo utilizaríamos como bien dice su nombre, en caso de emergencia, por ahí que notemos un ruido extraño en el motor o alguna mala conexión, o algún caso que nos indique que debemos presionar el botón, ¿no? Entonces vamos a darle funcionamiento. Y imaginando que hemos detectado algún caso extraño en el funcionamiento del motor, presionamos este botón y el motor deja de funcionar, ¿no? Por más que movamos el selector de 0 a 1, el motor no va a encender hasta que soltemos la parada de emergencia. En este caso normalmente se hace eso hasta que se corrija el problema que ha habido con el motor, ¿no? Una vez que el operario, o en este caso el alumno o el profesor, han resuelto este problema, se suelta la parada de emergencia, girándola, y ahora de 0 lo pasamos a 1 y el motor va a volver a encender correctamente, ¿no? Entonces, de esta manera hemos cumplido exitosamente el ejercicio, ya sea con la ayuda de los manuales, con la ayuda también del profesor, y hemos verificado que el banco y los módulos
en este caso que hemos seleccionado, están funcionando correctamente, ¿no? ¿Conforme, ingeniero? Sí, está bien explicado de forma sencilla que para que uno pueda entender. Y está interesante este primer ejercicio que es la conexión directa con motor trifásico. Listo, entonces Este material se le va a pasar a sus... Para pasarle a los compañeros. Enciéndele. Este material se va a ir acumulando durante los días de capacitación y al finalizar le vamos a enviar a todos los colegas todos los videos que se hayan realizado. Uh-huh. Debido a la pandemia, pues ustedes saben que no se puede asistir. Bueno, no todos pueden. Entonces estamos dando prioridad a grabar a todos los ejercicios con la única finalidad de entregarles sus correos electrónicos y puedan también ser entrenados, ¿no? Ok.